Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Aquí estamos hoy para ir a la casa de perfumería de Prada, que nos presentan una nueva versión de Prada Paradoxe, esta vez, en esta ocasión, versión Intense. Y desde luego vamos a tener mucha mayor intensidad, sobre todo indicado para los amantes deseosos, degustadores, deja de trepar por mi pierna, criatura, le digo a mi gato, de el Neroli. Bueno, os decía, aquí tenemos la caja, tamaño de 90 mililitros, otra vez. ¿Vosotros tenéis un gato que le guste trepar por los pantalones? Mira que le dije a mis hijas que no le enseñaran a hacer eso. Aquí está. ¡Hola, Chanel! Chanel en un vídeo de Prada. Ya es la segunda vez que aparece en un vídeo porque me siento y me trepa por las piernas. Así que, hola, cariño. Ay, 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 mira, mira, mira. Que quiere besitos, si es que es un bebé. Dice, ¿dónde está mi mami? Bueno, con esta... Vale, ya está, ya está. Con esta introducción o un cameo, ¿no? Cuando aparece un personaje famoso que aparecen en las series, pero es que hoy está jugando a subir y bajarme por las piernas. Bueno, ya, seguimos. Esta es la botella de la siguiente versión de Prada, la cual vemos que nos la presentan con unos tonos mucho más intensos, un rosa más intenso. Lógicamente, todo esto ya lo sabéis, forma parte de lo que son tintes que se utilizan para los perfumes, utilizando, como vemos, esa forma piramidal, triangular del perfume de Prada. Vamos a ver por qué el perfume de Prada Paradoxe se ha intrincado, se ha confeccionado de otra manera, incluyendo notas sintéticas que ya me las he estudiado, he buscado a tope de información y hoy las vamos a ver, vamos a hablar de ellas. Vamos a leer primero la descripción del perfume y ya entramos en todo el tema. Por aquí tengo mi post-it con las notas y lo vemos. Perfume del año 2023 de la familia Ámbar Floral con notas de salida de bergamota, capullos de nerolí y pera, notas de corazón, esencia de nerolí, super infusión de jazmín y mousse. Notas de fondo ámbar, infusión de vainillina. Bueno, esas son las notas de fondo, ámbar e infusión de vainillina, pero cuidado porque el acorde de vainillina que utilizan en este perfume de Prada es un aroma extraído de lo que es extraído del arroz. Aquí está, esto es el post-it anexo del perfume, porque además este perfume nos indican como notas extras de Prada Paradoxe que tiene 3 notas sintéticas, las cuales os las voy a explicar. Tiene ceronolide, moxalone y el nuevo aroma sintético del Ambrofix. Ahí está. Bueno, me he hecho ese trabajo extra de buscar las notas, etcétera, de estos aromas, ¿de acuerdo? Incluso de estas notas sintéticas. Por supuesto, esto no es posible a menos que, por supuesto, con la nota de prensa oficial de lo que es Prada L'Oréal o L'Oréal en Prada, ambas cosas, ya que de este modo tenemos la descripción de los propios perfumistas, de los aromas del perfume y de cómo lo han trabajado. En este caso decíamos la infusión de vainillina, la cual no vamos a notar, y ya os lo digo, no se siente un aroma avainillado en este perfume, porque además nos lo explican que esta vainillina es un aroma extraído de el arroz, por lo cual ni tan siquiera tiene nada relacionado con lo que es la vainilla, ¿de acuerdo? Eso por ahí. Y teníamos, es que vamos a ver, porque os puedo decir, y si ya habéis visto reseñas, este perfume Intense dura muchísimo. Ahora lo comentamos en la duración e intensidad del perfume, pero permitidme que antes de nada, pues seguimos con lo que es la descripción. Este perfume sorprende que siendo un aroma de flores blancas, sobre todo de nerolí, muy fresco, nos encontramos que dura prácticamente todo el día, y a mí en ropa me ha durado 2 días, puesto todo el día en piel. Así, tal cual. ¿Pero por qué? Principalmente porque este perfume tiene 2 moléculas sintéticas
que sintetizan el almizcle. Tanto que decimos muchas veces almizcle blanco pues tienen dos notas sintéticas. Una de ellas generalizada, que es el ceronolide, que es una molécula sintética de almizcle blanco. Y luego tenemos el maxolide, el maxalone, es que esto es difícil, que es un almizcle sintético. El maxalone es el que lo pueden utilizar absolutamente todas las casas de perfumería, pero luego tenemos el ceronolide, que lo tiene la casa L'Oréal. Efectivamente, ambos son aromas que nos van a dar un olor de almizcle, pero a la vez se utiliza como fijador en los aromas, en los perfumes. Y tiene estos dos aromas, estos dos moléculas, que lo que hacen es una fijación extensa de los aromas en el perfume. Pero no solo eso, porque nos vamos al Ambrofix, quienes hemos visto en las páginas de información de perfumes. Esa nota de Ambrofix decimos, ¿qué es eso? También se utiliza como fijador, pero este fijador tiene aroma, olor. Es una nueva molécula sintética que también la tiene como digamos el derecho la casa de perfumería L'Oréal, que ya lo está utilizando en distintos perfumes y lo hemos visto en el perfume Myself de Yves Saint Laurent masculino. Entonces, para que entendamos, cuando veamos la nota de Ambrofix en los perfumes, tiene aroma, ¿de acuerdo? Fijador muy bueno, pero tiene aroma. Es una molécula biosintética que lo que hace es extraer un ámbar, una resina, de la caña de azúcar. ¿Pero huele a caña de azúcar? No. La parte bio de ese aroma es la caña de azúcar, que se extrae un ámbar, una resina. Esta después se utiliza en laboratorio, se sintetiza y consigue un aroma de fondo amaderado limpio diría, porque no podemos compararlo con otro tipo de maderas, amaderado con un toque de ámbar gris. Ese es el resultado olfativo que se obtiene del Ambrofix. Fondo amaderado limpio, pero con ámbar gris, ¿de acuerdo? Ese es el resultado final de este aroma. Y no olvidemos que aquí lo que vamos a tener es también una vainillina extraída del arroz. ¿Nos queda claro las moléculas sintéticas? Bueno, espero que sobre todo esto nos sirve porque son notas que posiblemente las vayamos encontrando, las vayamos viendo en esos resúmenes que nos hacen las páginas de perfumería, desde Fragrantica, Parfumonet, etcétera, cuando leemos la descripción de los perfumes, ¿de acuerdo? Bien, pero con todo esto, ¿cuánto dura? ¿Qué intensidad tiene? ¿A qué huele este perfume? Estoy muy contenta con la duración e intensidad de este perfume. De acuerdo, es un perfume que a mí me ha durado absolutamente todo el día en piel. En ropa he llegado a tener una camisa del trabajo que ha olido 2 días seguidos al propio perfume sin necesidad de reaplicar. Y es un perfume de intensidad muy alta. Tiene sobre todo 2-3 primeras horas de intensidad muy alta. Tengo que decir que tanto es así que el primer día poniéndome las aplicaciones normales, yo pensando que en un floral blanco digo, uy, esto no me... Y me propuse bastante, unas 5 o 6 aplicaciones y se me subió el primer rato lo que era el tabique nasal, hasta me dolía de cómo penetraba ese aroma de nerolí en el olfato, que la verdad me saturó un poquito. Pero luego se te queda en una intensidad media, las 4 siguientes horas y demás, intensidad media, que oye, siendo el post a una aplicación perfectamente e independientemente, es un tipo de aroma que se huele mucho, porque claro, estamos hablando independientemente de flores blancas, notas aromáticas, limpias, etcétera, te da una sensación de que se extiende mucho, se deja oler, se deja sentir muy mucho, sobre todo a tu alrededor. O sea, trabaja muy bien lo que es el aroma. Ahora, teniendo en cuenta esto, intensidad alta, o sea, ¿a qué huele? Bueno, si nos retrotraemos a lo que fue el primer Prada Paradoxe, nos encontramos con un perfume, digamos, con cierta sencillez, donde nos encontrábamos un aroma fresco, nerolí, con fondito dulce o agradable, ¿vale? Casi un básico dentro de
los perfumes, que por supuesto hacía que no fuera nada desagradable, un perfume fácil tanto de aceptar como tal, porque no tenía aromas complicados. No por sencillo o simple es malo, sino está bien y gusta, y fue, la verdad que fue muy ventas gracias a esa sencillez. Es más fácil vender un perfume que no tiene cosas raras de por medio, ¿verdad? Bueno, pues aquí nos lo han intrincado un poquito más. Por supuesto es un perfume que nada más la salida, el corazón, el fondo del perfume, esto es nerolí. Llegamos con esta flor blanca, aromática, muy fresca, con sensación limpia, que nos la vamos a encontrar de principio a fin en el perfume. Esto es un rey de nerolí en su aroma, sí o sí, que nos lo vamos a encontrar así tal cual. Principio muy fresco, cítrico, con esta explosión de nerolí gracias a la bergamota, toquecitos de pera, frescor, jugosidad, el de un nerolí, ahí tal cual. Pero cuidado, cuidado que lo que sigue nos da un poquito de complejidad. Esto puede gustar o no puede gustar, porque cuando baja la intensidad, sobre todo empieza a fusionarse un poquito con esta infusión de Jazmín grandiflorum. Jazmín que sigue estando por aquí arriba el nerolí totalmente, pero después nos vamos a encontrar con el jazmín. Y digo cuidado porque hay personas que el jazmín a veces le choca en el olfato. Es como si yo de repente me encontrara en medio una rosa de damasco y que quizá digo, ahí va, no puedo con él. Pues ahí lo tienes, ¿no? Nos vamos a encontrar con jazmín entre medias de ese nerolí. Pero no solamente eso, nos vamos a encontrar con una sensación que se nota bastante en ese inicio corazón, que según va bajando se va haciendo más presente. El musgo de roble. El musgo de roble, la aparición de aquí me recuerda a aquel Good Girl que me encontraba con el musgo entre medias, ¿no? Yo decía, habrá quien le guste y habrá quien no le guste. No es una sensación amaderada dentro del perfume, sino de propio musgo de roble, que nos va a dar una sensación distinta. ¿Me gusta? Sí, me gusta. De repente digo, ya no es ese floral blanco que sencillo que me había encontrado en la primera versión. Aquí ya tenemos esa inclusión que incluso te puede dar una sensación un poquito unisex, permitidmelo, porque cuando te encuentras un perfume de mucho nerolí, que los chicos utilizan más nerolí muchas veces que jazmín blanco, te encuentras esa inclusión con el toquecito de musgo y dices, oye, aquí hay un toquecito especial, distinto dentro de los perfumes femeninos, que viene muy bien para cambiar un poquito de sintonía, ¿no? Entonces, muy bien, ahí fenomenal, nos lo vamos encontrando. Y por supuesto, luego en lo que es el perfume, más que sensación de lo que es el Ambrofix, que podría resultarnos amaderado, sí que nos vamos a encontrar un fondo de, sobre todo, de esa sensación. Diría que el musgo sigue arrastrándose hacia el fondo, junto con el aroma del nerolí, muy almizclado. El fondo del perfume es un almizcle de nerolí ligeramente con musgo. Por supuesto se hace más ligero y demás, pero es que yo no llego a un momento en el que deje de sentir el nerolí. Es mucho nerolí, como te digo, en un fondo un nerolí con mucho almizcle blanco, gracias a esas dos moléculas sintéticas que nos encontramos en el fondo y que nos hacen esa acción. Bueno, wow, ¿no? Yo creo que... yo creo que muchas cosas, ¿no? Creo que Paradox está dando pasos, ¿verdad? Cuando vemos la publicidad de Paradox que quiere darnos a entender pues la auténtica personalidad de la mujer, ¿no? Que tiene muchas caras, pero que tienes que sentirte orgullosa de cada cara del perfume. Me gusta por dónde va. O sea, el primer Prada Paradox es un básico, como nos pasa, como ya siempre comento, con muchos perfumes que inician su andadura en una nueva colección. En este nuevo Paradox tenemos notas que conocemos perfectamente, con notas, incluso diría, que están un poco haciéndole pruebas, ¿no? Nuevas notas sintéticas, nuevas notas que nos incluyen en los perfumes, que nos dan una sensación aromática, incluso aquí probando cosas nuevas. Me gusta el hecho de seguir experimentando. Esa era la palabra. Notas experimentales dentro del perfume para ver qué resultado nos da.
El resultado, por supuesto, nos dicen intenso y es un perfume intenso. Han estado probando notas sintéticas para alargar la duración del perfume y lo han conseguido, no como otros que nos dicen intenso o del long lasting, ¿os acordáis? Long lasting y luego te dura 3 horas. Efectivamente lo están consiguiendo. Dentro de lo que son notas perfectamente conocidas, perfectamente reconocibles por todos, pero que posteriormente nos dan un resultado curioso, interesante, que por supuesto aquí, ante nuevas notas, hay nuevo riesgo. Es decir, probablemente este Prada Paradoxe puede ser un pelín más complejo, pero ante la complejidad tenemos gustos para todos. Entonces, como siempre, sobre todo quienes probaron el primer Prada Paradoxe, sería interesante que antes de comprarlo lo probéis, dejéis pasar el tiempo, sobre todo, yo diría, para la parte del corazón del perfume donde nos encontramos, tanto la aparición de las notas sintéticas como ese conjunto de la unión del Jazmín Grandiflorum, la infusión, perdón, de jazmín junto con la parte del musgo y las notas sintéticas. Cuando aparecen, ahí es el momento de opinar si te gusta más o te gusta menos, ¿de acuerdo? Ahí lo tienes. Perfume, ¿para qué época del año? ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Sigo pensando que es el tipo de aroma para cualquier momento. Es un casual, no es un perfume todavía. Es súper elegante, súper para días especiales, pero sí que lo podemos utilizar pues para nuestro día a día. Yo creo que este perfume terminará siendo perfume de uso diario de muchas personas por cómo trabaja. En primavera-verano diría de poner no muchas aplicaciones, porque a mí utilizándolo un día que hizo bastante calor fue justo cuando se me subió bastante el olfato, me cargó el olfato. Y luego en otoño-invierno yo creo que va a sobrevivir muy bien al frío, no se va a venir abajo y va a funcionar muy bien. Lo utilizaría en todas las épocas del año, pero sabiendo y midiendo bien cuándo lo vamos a utilizar. Edades, todas, siempre y cuando entre dentro del gusto personal. No lo veo complicado ni para gustos de un tipo o de otro. Yo creo que hay que probarlo todas las edades con personalidad. Así que ahí lo tenemos, chicas, chicos. En cuanto a femenino masculino, sí que es un perfume femenino, pero aquí invito a los chicos a probarlo, ya que utiliza muchísimo las notas del nerolí, el musgo de roble, el Amber Fix, que ya hemos visto cómo huele mucho almizcle. Entonces, quién sabe si algún chico se siente a gusto con el perfume, que hoy en día esto es absolutamente para todos. Así que, amores, espero que este vídeo os haya sido de utilidad, probando, descubriendo nuevas notas o una nueva manera de probar estos aromas, estas sensaciones, que por supuesto a mí me gusta cuando los perfumes empiezan a enreversarse. ¿Qué nuevas opciones nos dará Prada con Paradoxe? Iremos descubriendo, porque creo que aquí nos van a dar mucho juego con el nerolí. Así que, amores, gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarme. Ha vuelto Chanel a despedirse de vosotros. ¡Mua! Un besito enorme, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.